La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a viernes 22 de septiembre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Como cada viernes, somos invitados por el Señor y por María al ayuno. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Es un evangelio breve, pero tiene muchas enseñanzas muy bonitas. Vamos a tratar de recogerlas en este comentario. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Te invito a que mires los lugares donde ofrecen sus actuaciones los personajes más famosos. Si tú miras los personajes más famosos del mundo del espectáculo, ofrecen sus actuaciones en las grandes ciudades. Yo soy de un pueblo pequeñito tiene unos 3.000 habitantes mi pueblo, y te aseguro que a mi pueblo no ha ido nunca uno de estos grandes famosos a ofrecer un espectáculo, porque es un pueblo muy pequeñito y los grandes artistas no van a ese tipo de pueblos a ofrecer sus actuaciones. Esto te lo digo para que te des cuenta que cuando el Evangelio dice que Jesús iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, es un dato que tiene mucha importancia. Porque Jesús perfectamente podría haber dicho:
soy un personaje público importante. Tengo la misión, tengo una gran misión. Tengo la misión de salvar al mundo entero. Por lo tanto, tengo que llegar al mundo entero. Y por lo tanto, tengo que maximizar, como se dice hoy en día, tengo que optimizar mi tiempo. Tengo que hacer que mi tiempo produzca lo máximo posible, puesto que mi misión es el mundo entero. Entonces, para que mi tiempo produzca lo máximo posible, voy a visitar los lugares donde vive más gente y voy a predicar allí para alcanzar al mayor número de personas. Y si Jesús hubiese tenido esta lógica que tanto tenemos hoy en día de optimizar el aprovechamiento del tiempo, entonces se habría ido a vivir a Roma, que era la capital del imperio, y allí habría hecho milagros en Roma para que creyesen en él. Y así hacerse muy famoso e importante para que su mensaje llegase al mundo entero. Posiblemente el demonio, cuando los 40 días que Jesús pasó en el desierto le tentó, intentaría deslizar por la cabeza de Jesús la idea de optimizar su tiempo. Sin embargo, Jesús no entró en esa mentalidad. No entró en ese pensamiento de ese modo de salvar el mundo, sino que Jesús, además de ir de ciudad en ciudad, iba de pueblo en pueblo. Y hay otros evangelios que nos dicen que recorría también los caseríos. Es decir, iba hasta los lugares más pequeños. Pero es que hay otro detalle que nos dice el evangelio, que es que cuando curaba, no curaba a las personas en grupo, que lo podía haber hecho, sino que curaba tocándoles de uno en uno. Lo cual le suponía mucho esfuerzo de cansancio y de tiempo, porque si le presentaban 100 enfermos y tenía que imponer las manos a los 100, imagínate todo el tiempo que empleaba en ello. ¿Qué es lo que quiero hacerte comprender con esto?
que para Jesús lo importante es cada persona. Para Jesús lo importante no son las estadísticas, los números, los datos. Para Jesús lo importante no es llegar a muchísima gente. No. Para Jesús lo importante es la persona que tengo ahora mismo delante de mí. Para Jesús lo importante es amar a las personas con las que me encuentre hoy. Para Jesús lo importante es hacer el bien a cada uno. Te quiero hacer una pregunta hoy, querida alma contemplativa. Cuando vas por la vida, cuando te desenvuelves en el desarrollo de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad religiosa, en tu parroquia, ¿qué ves delante de ti? ¿Ves números o ves personas? Cuando convives en el día a día con las personas con las que convives, llegas a captar que estás tratando con personas que tienen sentimientos, que tienen necesidades, que tienen sufrimientos como tú, que tienen alegrías, que necesitan ser amados, que lo padecen si no les tratas con amor delicado. Caes en la cuenta de que tratas con personas que merecen ser amadas, o tratas a las personas como objetos, como cosas que te interesan en la medida en que necesitas de ellas y nada más. Muchas veces tratamos a las personas simplemente interesándonos en la medida en que necesitamos de ellas. Entonces tratamos a las personas pidiéndoles cosas. Y no podemos tratar a las personas pidiéndoles cosas. Tenemos que mirar a las personas a los ojos y al corazón y ver lo que necesitan, lo que les pasa, lo que les hace falta. Porque esa persona a la que tú tratas simplemente pensando lo que necesitas de ella es Cristo en persona, es Jesús.
lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Esa persona es Jesús. Tienes que ver a Jesús, tienes que ver a María en cada persona. Y si tú eres capaz de vivir la vida encontrándote no con números, sino con personas, y si eres capaz de vivir la vida amando a las personas, no utilizando a las personas en función de tus necesidades, sino entregándote a ellas por amor, entonces, si tú creas esos vínculos de amor con las personas con las que convives, estarás en el camino que recorrió Jesús. Porque así es como vivía Jesús. Tenía pensado hablar de muchas cosas en el Evangelio de hoy, pero me he centrado en esta única enseñanza. Y me doy por muy satisfecho, porque creo que es una enseñanza muy importante. En el día de hoy, con cada persona que te encuentres, trata de hacerlo así y estarás acercándote al designio que Dios tiene sobre ti. Un abrazo muy grande a cada uno, a todos vosotros, uno a uno. El Señor te bendiga, María te bendiga.